vos para tener una empresa tenés que amarle a la empresa, quererla. Le amás a tu novia, a tu familia. Es una cosa que si vos no hacés con cariño, con amor y con trabajo, no va a andar la empresa. Bueno, bienvenidos a otro programa del Motor Invisible, modo escaloneta, man, escaloneta, man. Lo que pasa es que no puedo bajar la euforia de lo que fue el partido. No sabía si venía, me quedaba, me llamaban de la producción y digo, flaco, aguantá que seguimos festejando. Qué loco, no puedo bajar las revoluciones, man. Vos sabés que, bueno, para la gente que no sabe, nosotros vimos el partido hoy juntos y en un momento gritamos tan fuerte los goles que después nos preguntamos cómo íbamos a hacer para hablar en el, En el en el programa. programa. Así que bueno, ganamos. No, increíble, increíble. Y bueno, gracias por el outfit a la producción. Así Sí. que ahora le paso la factura de lo que gastamos. Y Que bueno, pague nada, algo también. acá estamos de vuelta en otro, creo que vamos a tener un gran programa, una gran empresa correntina. Y nos va a dejar, estábamos en el off, hablando un poquito, lo conoce a mi viejo, Ah, ya ahí me pegó, digo, "Ch", ¿te ¿viste? tocó? No, pensé que me iba a cobrar una cuenta corriente, esa que quedaban de librería, ¿viste? Y bueno, nada, por suerte tiene mejores recuerdos que eso, así que te dejo como siempre que lo puedas presentar. Bueno, vos sabés que para mí es un capítulo muy, muy especial porque aparte no es solamente una historia más, sino que una historia tal vez de una de las empresas más grandes de Corrientes de su época, Totalmente. hoy renovada, con una segunda generación ya haciéndose cargo, tal como nos venía contando el protagonista de la noche. Pero a mí a mí personalmente me toca mucho porque yo era muy chiquito y acompañaba a mi viejo a laburar, Mirá. que mi viejo ya había heredado el laburo de su papá. Entonces, mientras mi viejo laburaba, yo me perdía, obviamente, en el pasillo de los juguetes. Y así arranca mi contacto con el mundo empresarial y Muy como bueno. punga también, porque Sí, siempre sí. había que ir hasta el dueño y manguear algún juguete para llevarme a casa. En esa época no había cámara, entonces No, todo iba a los bolsillos. claro. Y así fue que llega esta historia para nosotros hoy, que la vamos a escuchar de su principal protagonista. Una historia que yo le decía recién a Andrés, no es una historia de resiliencia, una historia de dignidad total. Así que bienvenido al Motor Invisible, Juan Carlos García de la Papelera Corriente, señores. Muchas gracias por la invitación, gracias por los elogios. Realmente me encuentro sorprendido. Yo a escala lo conocí al padre de él, que fue un gran amigo, gran luchador, y encontrarme acá con el hijo es una sorpresa. Yo a- a vos, Fernando, te Sí, conozco pues. de mucho tiempo y estoy agradecido que me inviten a este programa. Con mucho gusto podemos hablar de cualquier tema, sobre todo tengo una tradición por tu familia, por tu abuelo, por Sí, tu pues. padre, de muchos años que trabajamos juntos y bueno, fueron parte de mi vida, ¿no? Sí, totalmente. Y yo Así decía que que, la Papelera Corriente era parte de la mía. y bueno, así fue que yo fundé la empresa en el año 66, 1966, eh, vendiendo artículos de librería y papelería, que me entusiasmó y me gustó y así fuimos haciendo con el tiempo hasta que llegamos a tener más de 100 empleados Cierto. que hacíamos eh, todo el nordeste argentino, norte de Santa Fe y Entre Ríos, y fuimos lo que impusimos, por ejemplo, el cuaderno Rivadavia, el Claro. repuesto Rivadavia, que no se conocía en la zona y que nosotros fuimos impulsando y haciéndolo conocer. Hoy es también el cuaderno Gloria, famoso por los cuadernos ahora que era, Por la causa nosotros, cuaderno. la causa Sí, sí. cuaderno, nosotros fuimos los que en el norte, porque éramos representantes, distribuidores de ellos, y lo impulsamos, ¿no? Así que, bueno, esa es una parte de una historia. Realmente pasamos todas las épocas. Tuvimos
más épocas difíciles Qué fáciles. que fáciles. ¿Cómo fue, si bien vos contabas que te iniciaste en esto, en la compra-venta de útiles, ¿cómo nace o cómo fue en esa época tener una idea para empezar a emprender, para empezar a ser comerciante, como se Bueno, decía? yo estudié perito, porque mi padre ya era comerciante, tenía una despensa y a mí me gustaba el comercio. Eh, Tal es así que yo estudié para perito mercantil, estudié también Claro, parte de ciencia económica y me gustaba el comercio, porque mi padre ya me había enseñado ya, eh, yo le ayudaba a él cuando era chico, ¿no? Era, y después, bueno, fui viendo la parte de papeles, hasta inclusive compré una imprenta, tuve una imprenta también, hacíamos formularios, imprimíamos claro. boletas, imprimimos muchos votos para los partidos políticos, ocupábamos papel, Claro. en fin, así fue, nos fuimos desarrollando. Estábamos entre las 10 empresas de papelería y librería del interior del país, ¿no? Llegamos a vender 300 toneladas de papel mensuales porque distribuíamos todo el nordeste. Claro. En esa época se ocupaba mucho el papel. Todavía el eh, Estado Oh, consume todavía. papel a lo loco. Cada vez se ocupa menos porque las imprentas, por ejemplo, muchas Sí, sí, desaparecieron, sí. fotocopiadoras tampoco, ya no hay casi. Pero en esa época se usaba mucho el papel y bueno, se vendía. ¿Cómo era alquilar un local en ese momento? Porque históricamente yo me acuerdo que ustedes Alquilar, estaban por Moreno, enfrente al Club San Martín. no, no, nosotros dábamos por misiones, Misiones. Misiones. por misiones. No, era propiedad nuestra. Yo compré esa propiedad. Mirá. No, no alquilamos. Conseguí un crédito del Banco Provincia en esa época y bueno, me dieron el crédito y se compró esa propiedad. Ahí era una bodega antes que sea la papelera y la famosa Vega Dorada, el vino Vega Dorada, Sí. ahí nos instalamos nosotros y tal es así que estaban las tinas abajo de la... de- y bueno, pero eran 2.500 metros cuadrados más o menos, Sí. así que con Sí, eso, donde hoy está OSDE. claro, después, dadas las circunstancias políticas y económicas del 2001, 2002, tuvimos yo vendí la propiedad y dejamos de vender al público. Seguimos distribuyendo, pero únicamente ya en la parte mayorista, Mayorista. ¿no? Claro. No atendemos más al público, digamos, como era en ese momento que se Claro, atendía al público. Eh, claro, Vendíamos libros, textos primarios y secundarios también. ¿En qué claro. momento te diste cuenta la masa salarial y la cantidad de gente que tenía a tu cargo? ¿Cómo fue ese crecimiento y en esa época y en el contexto que vos estás Lo que diciendo? pasa es que te va llevando el ritmo, vos vas vendiendo, vas creciendo y bueno, y tenés que ir perfeccionándote y tenés que ir tomando gente que te acompañe y en los distintos, porque teníamos distintos sectores, pues teníamos Sí. papelería, librería, cotillón, juguete, teníamos más de 30.000 productos. Y entonces en cada sector se hacía eh, un especialista en eso, ¿no? Claro. Y así fuimos. ¿En qué momento? Porque me contaba papá que cuando vos todavía no eras tan grande, ya habían libreros importantes dentro ya Sí, había, qué sé yo, librería El Estudiante, Sí. de la familia Rián, en el Chaco, la llave del Chaco, o el Ñato Rosenblatt, qué sé yo. ¿a qué- Y me decía papá, él tenía algo, me dice, que no sé qué era, y después, hoy hablando con nuestro informante secreto, Pochón Branchi, también me decía, Juan Carlos tiene algo, me dice, que lo lleva
a, a superarse todo el tiempo. Y papá no sabe que yo hablé con Pochón y Pochón no sabe que yo había hablado con papá. Entonces, cómo fue? Porque vos eras chico y ellos ya eran inmensos. ¿Cómo Mira, fue esa composición? ¿Cómo te armaste ahí? porque yo me gustaba la inquietud y había una cámara de librería y papelería. Entonces yo averiguando, me acuerdo en esa época estaba Literac, Salomón Literac, que tenía la librería, el universitario, y hablando con él y hablando con Rian, que tenía la librería más importante acá de Los Corrientes, me dice, mira, pibe, yo tenía 22 años, ¿viste? Ellos tenían ya 50, 60, no sé cuántos tenían. Mira, pibe, vení acá, te vamos a juntar. Por supuesto, me llevaron a la cámara de librería en una mesa de, imagínate vos, Guillermo García, la librería García antigua, los Asayac, Claro. y yo me encontraba ahí y dije, ¿y cómo yo llego acá? Tengo 22 años y con esto que tienen 50, 60. Pero me trataban bien, por supuesto, me agarraron, vení, vos vas a ser secretario, escribí. ¿Viste? Lo primero que te hacen cuando vos sos joven, Sí, sí, te sí. dan la secretaría, ¿viste? Y vos empezás ahí, Puedo decir qué título hizo escribiente, ¿viste? un ¿Me nato entendés? escribiente. Y todo era, no, no, nada, Juan Carlos, lleva vos a hacer el acta, y así, sí, y bueno, y eso me formó como dirigente gremial empresario en la Cámara de Librería. Mirá vos. Después me lleva Salomón Literá, que era a la Federación Económica de Corrientes, y Habiendo me, hecho escuela y en la claro, cámara de claro, librería. haciendo escuela en la Cámara de Librería. Sí. Me lleva a la Federación Económica y yo comienzo ahí el mismo planteo. Llegué con 23 años ahí y los otros todos grandes. Aparte había industriales, habían No, no, ganaderos. ya era. Y bueno, y me gustó eso y así mezclaba. Ahí ya empecé, formamos la Federación Argentina de Librería, que tenía su sede en Rosario. Me permitía ir a Rosario, viajaba, conocía a los proveedores, a los industriales, a Celulosa Argentina, Papelera Tucumán, tener contacto con ellos y ahí vos vas haciendo negocio, ¿viste? Claro. Claro. Es decir, indirectamente hacer gremialismo, pero también podés hacer negocio porque Te te, queda el contacto. te relacionás con la gente, ¿viste? Y así empezamos y bueno, y seguimos. Eh, y tal es así que yo fui presidente de la Cámara de Librería y después fui presidente de la Federación Federación. Económica 4 veces. Juan Carlos, y en ese momento de expansión, de crecimiento, ¿qué otras provincias tocaron? Nosotros vendíamos en todo el nordeste, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, norte de Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero. Impresionante. Todo Teníamos, el norte teníamos, grande. teníamos 25 vehículos de camiones, camionetas, porque hoy la ventaja que vos envías, por ejemplo, tenés transporte que podés mandar al interior sin ningún problema, porque podés tercerizar. Pero antes no se podía porque no había. Nosotros teníamos que tener nuestro propio vehículo Claro, con camiones o camionetas para mandar al interior la Claro, mercadería, ¿viste? claro. Y así. Che, Juan Carlos, ¿y cómo fue viste que Andrés te había dicho esto de, bueno, ¿en qué momento te diste cuenta que habías crecido tanto? ¿Cómo fue ese día donde vos decís, che, la puta, miro para atrás y tengo 100 personas a las que doy No, pero eso laburo? fue paulatinamente, no fue de golpe, ¿eh? Fue No, un no, crecimiento escalonado. se fue escalonadamente. A ver, primero vendíamos papel, después no, tenemos que acoplar librería y se va acoplando la librería. Después Pero el negocio te llevaba. el negocio te va llevando. Y después veíamos que
necesitamos incorporar libros, Libros escolares. libros primario y secundario. Sí. Y tuvimos que incorporar libros primarios, secundarios y vendíamos cualquier cantidad. Y distribuíamos, éramos distribuidor de Capelú, de Estrada, de todas esas editoriales. Y ahí te va llevando el negocio, es decir, Cuando Mira, vos decís nos va llevando, perdón, sí. cuando vos decís nos va llevando el negocio, ahí lo que sí tenemos... te digo que es una esclavitud, porque vivía dentro de la Claro, empresa, ¿viste? claro. Yo me tomaba con mi familia vacaciones, no podía tomar un mes entero, tomábamos 15 días en enero, 15 días en julio, así me tomaba para poder, Descansar. aparte de mis hijos eran chicos y bueno, Pero aparte hoy, vos estabas en la empresa, o sea, no, vos liderabas la empresa no, y vos todo el día, comprabas, vos armabas todo, 30.000 productos. ¿Te acordás que el capítulo pasado hablaba Ezequiel del Molino Molino. SRL de Resistencia? Hablaba que él tenía 35.000 productos En sistema. por sistema. En ese momento, cuando vos tenías la empresa, el sistema era pero aparte no teníamos computadora, Claro, el sistema era tenía humano. Eso te quería preguntar porque... a no, manopla era todo el asunto, ¿eh? sí. Lo único que teníamos era la máquina de escribir y la maquinita de sumar y esas cosas, ¿viste? Pero en el 80 y pico incorporamos que apareció en la computadora y ahí sí, Comenzaste a tener otro management. yo le decía al que como había inflación siempre, entonces yo le decía al que me trajo la computadora, yo lo que quiero es que la computadora me actualice los precios, le decía, Qué porque loco. no era una cosa de loco, al tener tantos productos y vos tenés que andar. Teníamos un empleado Se dedicaba a que eso. estaba dedicándose a los precios, ¿viste? Porque realmente fue así. Hoy ya es distinto, hay una estabilidad, se puede trabajar más tranquilo. Hasta no hace mucho teníamos todavía No, precios. bueno, imagínate hace 2, 3 años atrás que con la inflación que había también estábamos igual, ¿viste? ¿Qué sentís vos a nivel empresarial que cambió de esa época a esta? Porque si bien el rubro librero, yo lo conozco un poco, Bastante. claro, si bien el rubro librero siempre fue un rubro muy de comercio en general, o sea, no tuvimos fabricantes de libreros en la zona o grandes importadores por ahí en la zona, tal vez hoy un poco más, pero ¿qué cambió del comercio en general de esa época en la que vos estabas? No, no. Bueno, ahora después vamos a tirar el dato de color, pero de esa época en la que vos era una potencia a hoy. A ver, tanto el empresario como el político en Argentina tiene que cambiar. Tienen que cambiar de idea. Sobre todo el empresario argentino tiene que saber de que esto no es más un país inflacionario y que tenés que ponerte al día con toda la forma en la actualidad. Claro. No puedes seguir marcando con el 300%, 200%, porque no hay más Marcando por las dudas, inflación. No, la hoy famosa los marcación por márgenes las son, dudas. si vos querés, si vos querés eh, salir y tener tu empresa correcta, no podés marcar atrás con eso, teniendo los mismos importes que tenía como inflación. Claro. Entonces, Sí. hoy sabés perfectamente de que eso no va más y que tenés que cambiar y que tenés que actualizar, tenés que entrar en la computación, tenés que entrar en la inteligencia artificial y tenés que tener productos que realmente, como yo te digo, nosotros, por ejemplo, sabemos que el papel cada vez se usa menos, se va usando, tenés que ir incorporando el producto alternativo para poder Para poder bueno, subsistir. eso ya está mi hijo ahora, que es el que está llevando con nuevos productos, que está viendo
constantemente qué es lo que se vende, y hay cosas que insólitas que vos ves, y bueno, y que hay que importar, ¿viste? Claro. Juan Carlos, y con la trayectoria que usted nos cuenta y todos los obstáculos que fue pasando, ¿cuál fue el mayor desafío de la primera etapa de la papelera? Allá por el año 2004, digamos. Y bueno, ahí fue el desafío de que teníamos que salir adelante porque estábamos con una situación económica bastante difícil por el tema que te dije, que no hubo clase un año, que nos agarró el SECACOR, que nos agarró el 2001 acá, primero en el 99 que no hubo clase un año, después que fue en el orden provincial, Sí. después fue el 2001 en el orden nacional con Sí, con el este estallido allí con por el estallido diciembre. que hubo. Ahí esos años fueron terribles. Y Y, ahí, fíjate que en el 2001 desaparecieron 55.000 pymes. Claro, claro, Hoy te dicen, sí, desaparecieron 10.000, pero en el 2001 fueron 55.000. claro. No es muy poco claro. eso. Y a vos te agarra el cambio este que pasamos de la convertibilidad otra vez a la especificación asimétrica, si no me equivoco se llamaba así, que pasa de valer 1 a 1,40 al comienzo y después no, no dejó de valer más nunca más No, el tipo de cambio. Y a vos te agarra en ese momento, pero vos ya tenías unos buenos años de gestión, ya llevabas eh, muchos años. no, por supuesto, desde el año 66 que estamos. Hoy hay una estabilidad que hoy tenés que ser mesurado, no podés improvisar absolutamente nada, tenés que saber comprar. Antes comprábamos mal, es decir, no era que comprábamos mal, comprábamos la mercadería que había, Claro. ¿no es cierto? Porque con la inflación vos comprás y no sabés, y pagás y no sabés. Hoy, si no sabés comprar, no vas a vender, tenés que especializarte en algo, ¿viste? ¿Y cómo fue esa etapa posterior al suceso que te marcó? Calculo yo, y creo que nos marcó a todos, porque al final todos nos quedamos con el recuerdo de la papelera Corrientes, pero bueno, vos la llevaba contigo. Y en mi caso particular, bueno, en mi casa era como que se cerraba una parte de nuestras vidas, ¿viste? ¿Cómo fue para vos llevar Bueno, eso? tuvimos que, y bueno, fue Porque bastante aparte Corrientes es complicado porque especial socialmente. Totalmente. tuvimos que inventando Ujú. de nuevo, viendo qué realmente nos convenía y bueno, y tuvimos que hacer eso. Dejamos la parte minorista, nos dedicamos a la distribución de los productos y tenés que reconvertirte en el negocio nada más. Pero fue difícil, porque tuvimos que vender la La propiedad propiedad. y después, este, Es un proceso judicial largo y aparte el empresario, si bien siempre todos te enseñan en la facultad que el concurso preventivo es para salvar al empresario, qué sé yo, qué sé cuánto, lo cierto es que el, no, el- vos llegás, está, nadie nadie quiere llegar a quiere, eso, no, nadie quiere pero no hay llegar a un un solo juez que concurso porque sepa cómo funciona una empresa, ¿eh? el que es empresario ya sabe que es un riesgo, ¿no es cierto? Así Sí, mismo. Está arriesgando siempre. Y nosotros que somos empresarios pymes queremos que nuestros empleados estén bien, que la familia esté bien. Son empresas familiares sí. que, que la luchamos, la seguimos y bueno, este, pero no pensamos en eso, en decir que queremos una convocatoria de acreedores Claro, nadie trabaja para para eso. no, 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 no estamos, yo sobre todo no estoy preparado para eso, nunca me gustó. Ahora, las circunstancias a veces te obligan a llegar a eso y bueno, tuvimos que achicarnos en algunos casos y en otras cosas
Claro. Seguimos, ¿viste? Mirá que las pasaste, ¿eh? Porque tenés que pasar 4 o 5 veces. Yo ya juntaba todo mi bolso y me iba a otro lado. Juan Carlos, No, y cómo viene este recambio generacional que nos contaba un poco hoy, fuera un poco en off, de que tu hijo se está haciendo un poco cargo de la empresa? sí, sí. ¿Cómo lo No, no, y fuiste? bueno, él tuvo su experiencia en Europa, estuvo varios años allá y volvió y se está haciendo cargo y le está dando bastante ideas nuevas. Yo a ese no. Él está permanentemente buscando artículos, no solamente en la Argentina, sino que se puede importar y todas esas cosas para poder ir distribuyendo. Inclusive si hay productos que se puedan fabricar, bueno, lo vamos a fabricar. Claro. Así Claro. que La gente no sabe, pero la papelera Corrientes formó parte del ranking de las 500 empresas que más Mm. facturaban en la Argentina, creo que allá por la década de los 90, sí, sí, eh, sí, y el era tipo mismo un suceso, sí, sí. porque siempre estaban los industriales, las principales, bueno, todavía en ese momento existían las empresas públicas, que eran como comparar una cosa con otra. Aparecían las grandes empresas argentinas, Molino Río de la Plata, eh, y aparecía la papelera Corriente de Sí, repente. sí, 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 sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, se llega porque nosotros distribuimos 4 o 5 provincias, inclusive enviábamos también mercadería al sur del Del país. país, pero nuestra base fue el nordeste y el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos. Así que y se facturaba, bueno, no sé. Lo que pasa es que nosotros representábamos empresas importantes como Ledesma, como Celulosa Argentina, este, Papel Tucumán, Claro. distribuíamos todo eso y eso eran hasta, Ya eran monstruos. hasta papel de diario vendíamos, le llegamos a vender acá a los diarios de acá, las bobinas industriales, eso importamos y importamos mucho de Brasil también, importábamos mercadería de Brasil. Si tuviese que darle un consejo a todos los jóvenes que hoy están emprendiendo, incluso muchos jóvenes emprenden también en el mismo rubro del que a vos te vio Pero ojalá, allí, ojalá ¿qué consejo le darías así de que vos decís, mira, esto hacer y esto no hagas? no solamente consejos, le felicitaría, le digo, escúchenme, ustedes son jóvenes, embárquense en ser empresarios y que sean también dirigentes empresarios, porque eso también te ayuda. Yo te digo que a mí me ayudó mucho ser dirigente gremial empresario porque discutíamos con la CGT los salarios y todas esas cosas. El sueño de todo empresario, o por lo menos de muchos, es que más allá del pasado del tiempo, tu empresa se recuerde. Es decir, Exacto. pasen los años, pasan las generaciones, vos le preguntás a alguien en Corrientes, una cadena de librería Sí, sí, se o un acuerdan. comercio tradicional y la gente te Pero contesta lo la que pasa papelera que Corrientes. nosotros, lo que pasa que independientemente de lo que vos decís, nosotros seguimos trabajando como papelera corriente, porque visitamos las empresas, vendemos las empresas, no tenemos contacto con el público, pero a nivel empresarial sí. Pero el público quedó con, Sí, con, con el, con porque el nombre. porque no compraban libros, compraban juguetes, compraban cotillones, y era una. Juan Carlos, ¿qué significa para vos triunfar en la vida? Mira, una felicidad, porque si vos triunfás, triunfa tu familia, ¿viste? Triunfan tus hijos, ahí vos le vas dando educación, ¿no es cierto? Y yo, una de las cosas que me gustaba también era porque era un fanático de la educación, porque también estaba en este tema, ¿viste? Nosotros
dábamos premios a los alumnos, dábamos premios a un buen alumno, al buen compañero de distintos escuelas. cursos, íbamos a las escuelas, le decíamos Claro. quién es el mejor compañero de este curso y le regalábamos, le obsequiamos útiles o le obsequiamos libros, textos para que puedan estudiar. Teníamos contacto Con la gente. con la gente. Así que por eso seguramente que nos recuerdan todavía. Para nosotros principalmente para mí, bueno, que lo conociste a papá, es un honor tenerte acá y me gustaría que nos puedas dejar un mensaje de qué es todo lo que te motivó tener esta trayectoria, no solo empresaria, sino también gremial empresaria, y qué es ese fuego, ese motor invisible, como le Y el decimos nosotros, que motor, te trajo hasta sí, acá. lo que más fue mi padre que me inculcó al trabajo, a la educación, y yo seguí el ejemplo de él y con eso este, y fui inculcándole también a mis hijos, ¿no? Que hay que estudiar, hay que trabajar y en la vida es así. Este, andar de vago Muy no se bueno. puede andar de vago, ¿viste? No funciona. Pero, eh, y así se fue haciendo la empresa de a poco, con sacrificio, Con ida, con con vuelta. ella. Pero tenés que buscar, a ver, vos para tener una empresa tenés que amarle a la empresa, quererla. Es como le amás a tu novia, a tu familia. Es una cosa que si vos no hacés con cariño, con amor y con trabajo, no va a andar la empresa. Bueno, para mí un placer y agradecerte obviamente por tu tiempo que hayas compartido y a esta hora de la noche y obviamente que ya con tu trayectoria, No, te agradezco y me pongo muy contento de saber que vos sos el hijo de Palito Escala y acá de Fernando, que soy muy amigo del padre y del abuelo de él. Eh, Él tenía un abuelo extraordinario. eh, el abuelo de él me enseñó muchas cosas a mí porque él era librero, era vendedor de librería. Así qué es. bueno. Así que tu tío Gersoy también, El Joy, Polner, todos pasamos todos pasaron por ahí. pero vos le conociste a Gersoy, Sí, ¿o no? sí. Ya habrá muerto cuando... Ya están todos en otro. Están todos jugando otra liga. Él, Otros mundiales están jugando. él era, él era representante de Silvapen. Qué gran marca, Él- otra Marcas, gran marca. marcas nacionales que hoy vos ves y la gente cuando ve un producto Silapen que lo ponen en Mercado Libre o lo ponen en las redes sociales y la gente no Capaz para que no de... comprende toda la estructura. Porque para mí, te lo dije 1000 veces, Para mí llevaba a tu papá. para mí, bueno, la marca para mí ya mi viejo, Fabricaban las eh, carpetas de... para mí la historia de las empresas es la historia de este país, y en realidad es la historia de muchas otras cosas más, pero las empresas son las que hacen grande a un país. Hay países que han ido a la guerra por sus empresas, hay países que han ido a desafíos innumerables por el De hecho de acuerdo. llevar sus empresas a otro lugar, ponerlas en otro límite, en otro nivel. Eh, Nosotros partimos nomás, bueno, ¿te acordás cuando dijo Maxi de JB? Acá se hablaba de la lucha contra el capital y qué gran error era ese, ¿no? Así que bueno, gracias Juan Carlos por estos 40 minutos de historia y de presente también, ¿por qué no? Eh, Esas empresas que quedan en la cabeza de la gente. Yo me quedo con eso como el mayor éxito que yo podría aspirar algún día en mi vida como empresario. Bueno, el agradecido soy yo y bueno, estoy a disposición de ustedes para, si quieren después, Hay más todavía hay en el más, motor, hay hay mucho más, más hay más, todavía. hay más. Muchas gracias, Juanca. Gracias. Gracias a ustedes.
casa, en el trabajo, emprendiendo proyectos, viajando solo o en familia. Saber que estás protegido cambia todo. En Ariel Silva Asesores de Seguros brindamos soluciones integrales y respaldadas, diseñadas para acompañarte en cada etapa y desafío. Porque el mejor seguro es poder vivir tranquilo. Asegúrate. Ariel Silva Asesores de Seguros. Contactanos al 3794-681-483 y en nuestras redes como Ariel Silva Asesores de Seguro. En Antinori Autopartes somos especialistas en partes de carrocería, guardabarros, capots, levanta cristal, bisagras, manijas, puertas, paragolpes, parabrisas. Contamos con gran variedad de marcas y modelos. En Antinori Accesorios tenemos las mejores opciones para equipar tu auto o pickups para el trabajo o la aventura. Estribos, barras LED, portaequipajes, kit de emergencia vial, productos de limpieza automovilística, cobertores, enganches, tuercas antirrobos, lonas, jaulas, tapas rígidas, fundas y un taller exclusivo de equipamientos. Antinori, 2 lugares, más servicios. Más de 40 años recorriendo el camino juntos. Hoy Antinori nos muestra una miniatura de tapa rígida plegable. Está fabricado en acero galvanizado, tiene luz interna y divisor de caja. La verdad, está increíble. Con esta tapa, la caja de tu camioneta se transforma en un verdadero baúl. Si querés sumarlo a tu camioneta, los chicos de Antinori lo instalan en su taller acá en Corrientes. Podés encontrarlos en Instagram como @AntinoriAccesorios. Cuando tenés un negocio, una familia o una empresa, hay algo que no podés dejar librado al azar. La tranquilidad. Saber que todo está protegido. Por eso, Ariel Silva Seguros trabaja de manera personalizada para encontrar la mejor cobertura. Porque al final, no solo se trata de asegurarte, sino de vivir tranquilo. Asegúrate, contáctalos a través de sus redes sociales o al WhatsApp.